En nuestro país hay una ley de readaptación social para todo aquel que sale del penal luego de haber cumplido su condena. ¿Qué significa esto? Que se lo prepara para poder reinsertarlo nuevamente a la sociedad. Porque el tiempo que permaneció esa persona privado de su libertad ha perdido contacto con el mundo que lo rodea y debe y necesita volver a readaptarse para vivir en medio de una sociedad, para ser aceptado, para poder encajar, para poder relacionarse correctamente. Una persona a la cual se le llama un inadaptado social no es aquel que vive aislado, sino una persona que no puede relacionarse correctamente, que no aprendió o que no sabe relacionarse correctamente con aquellos que lo rodean. Dios nos ha diseñado para ser seres sociales. Es por eso que en su palabra ha establecido normas de conducta, de cómo debemos relacionarnos con aquellos que nos rodean, con aquellos que están puestos en autoridad, con nuestra familia, a los esposos cómo relacionarse con las esposas, a las esposas con sus esposos, a ambos, al matrimonio con sus hijos, a los hijos con los padres y en sí mismo con todo lo que nos rodea. En este hablar de las relaciones, el Señor establece mandamientos. Y el Señor resumió que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todas sus fuerzas. Pero Él dijo también que el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una correcta relación con Dios, inmediatamente procuraremos tener una correcta relación con aquellos que nos rodean, con nuestras relaciones interpersonales. Esta es la razón por la cual la asignación número 1 que todos nosotros recibimos en esta vida, luego de haber conocido al Señor, de haber tenido un encuentro personal con Él, de haber arreglado nuestras cuentas con Él, de haber sido perdonado luego de habernos arrepentido de nuestros pecados, esa asignación número 1 es arreglar nuestras relaciones interpersonales. Aquellas personas con las que no estamos bien, aquellas personas que tal vez nos hicieron daño o nosotros le hicimos daño. Muchos caen en el error de pensar que con arreglar sus cuentas con Dios ya está todo terminado, eso es todo lo que necesitan, cuando en realidad arreglar nuestras cuentas con Dios es solo el principio para arreglar otras muchas cosas que a veces dejamos pendientes. Hoy quiero hablarte de un pasaje que está en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 19. Luego te voy a hablar del contexto, aunque seguramente si has escuchado la palabra de Dios, si es la Biblia, es un pasaje muy conocido y que habitualmente se enseña o se habla de la primera parte. Yo hoy día me voy a enfocar en la segunda parte de esta historia. Y si puedes buscar en tu Biblia, Marcos capítulo 5, versículo 18 al 19, mientras buscas en tu Biblia, yo te recuerdo que es muy importante que te suscribas a este canal, que le des ahí a la campanita, y porque de esa manera estaremos comunicados, estarás notificado de todo lo que subamos por esta plataforma. Esta plataforma la hemos consagrado para hacerte llegar un mensaje claro de parte de Dios a tu vida y para que puedas conocer no solo la palabra de Dios, sino principalmente a quien la palabra de Dios te revela, a nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y que extiende su mano para que nos acerquemos a Él, para que nos tomemos de Él y nuestra vida sea transformada. Entonces, si has encontrado Marcos capítulo 5, versículo 18 al 19, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas Jesús no se lo permitió. Podríamos leer del versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Está hablando del Señor Jesús. Y un hombre que había estado endemoniado dice que le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Para poner un poco de contexto, en la parte final del capítulo 4 de Marcos, del Evangelio de Marcos, nos encontramos con que el Señor le había dicho a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué significaba esto? Que ellos tenían que embarcarse, que ellos irían en la barca hacia otra región. Mientras ellos se trasladaban a esa región, que ahí en Marcos capítulo 5, el versículo 1 nos dice que se llamaba la región de los Gadarenos, una región donde
que poco a poco, a través de los años, se había ido apartando de la verdadera oración a Dios, una región en la cual se apacentaban cerdos, algo que estaba prohibido por la ley de Dios, el consumo de cerdo, pero ellos no solo lo apacentaban, no solo los criaban, no solo los consumían, los sacrificaban a los ídolos. Era una región dominada por demonios, por huestes de maldad, gobernada por Satanás mismo. Y la gente estaba allí en una situación de gran opresión en cuanto a lo espiritual. Pero el Señor tenía planes con aquella región y le había dicho a los discípulos: pasemos al otro lado. Ahora el enemigo sabía bien que algo iba a suceder con la presencia del Señor, y esa barca comenzó a tener problemas. Nos dice allí la palabra de Dios, en el final de Marcos capítulo 4, que se desató una gran tempestad de viento, de modo tal que echaba las olas a la barca. Sin embargo, el Señor calmó la tempestad, porque no hay barca en la que el Señor esté que no llegue a destino. Si el Señor está en la barca de tu familia, de tu matrimonio, de tu economía, de tus planes, si Él está en la barca, todo lo que el Señor te ha prometido se va a cumplir. Y esto no es un pensamiento exitista, no es un pensamiento que solamente te está dando aliento, porque donde está el Señor ninguna barca se hunde, ninguna tempestad puede destruir o puede poner en peligro un lugar donde el Señor está, un lugar con el cual nosotros caminamos. Y esto es lo que le sucedió a los discípulos. Los versículos 2 al 5, te estoy sintetizando el contexto de este capítulo 5, nos habla que cuando el Señor llegó a la región de los Gadarenos, salió a su encuentro un hombre que estaba endemoniado, el que finalmente terminamos viendo que luego quería subirse a la barca con el Señor. Este hombre, dice la palabra de Dios, que estaba allí, que salió de los sepulcros, que andaba desnudo, que daba voces, que era un hombre violento, que muchas veces lo ataron con cadenas y grillos, más los rompía. Con nada lo podían detener a este hombre, era una persona endemoniada, y el Señor trató con este hombre. Y en los versículos 6 en adelante hasta el versículo 12 nos relata allí cómo es que este hombre fue liberado. Primeramente no tenía un demonio, tenía lo que se conoce allí como una legión. Más de 2.000, 3.000 demonios probablemente estaban en él. Y el Señor expulsó esos demonios, los dejó entrar en los cerdos que apacentaban aquel lugar, y estos cerdos se cayeron por el despeñadero y murieron. Ahora, luego que este hombre fue liberado, dice que cuando vinieron la gente, al ver lo que había sucedido con los cerdos, captó la atención de la gente de aquel lugar, y vieron que este hombre estaba sentado en su juicio cabal, estaba vestido, y esto trajo un gran impacto. Este hombre que estaba en una situación deplorable, de repente se encontró sanado, se encontró restaurado, se encontró totalmente transformado, y entonces este hombre quería hacer algo inmediatamente, subirse a la barca con el Señor, porque el Señor había venido hasta esa región, pero ahora volvería a su lugar. Y entonces este hombre, claro, después de haber recibido tremendo milagro, después de haber recibido tanta liberación, tanta sanidad, cualquiera de nosotros hubiera pensado lo que este hombre pensaba: irse en la barca con el Señor. Pero acá sucede algo tremendo, algo que nos abre un signo de pregunta, y es el mensaje que yo te voy a compartir en esta oportunidad. El Señor no se lo permitió. No se lo permitió porque luego que este hombre se hubo convertido, luego que este hombre verdaderamente había sido restaurado, el Señor le tenía una asignación. La asignación número 1 que a todos nosotros nos da, luego que verdaderamente nos hemos entregado a Él. Y es solucionar nuestras relaciones interpersonales. Hubiera sido muy fácil para él irse y dejar todas las cosas así y no restaurar el daño que había hecho, el daño que había hecho a su familia. Tal vez la había abandonado, tal vez había abandonado a sus hijos, no había provisto para su casa, había ocasionado tanto daño porque era un hombre violento, era un hombre que tenía espíritu de muerte porque andaba por los sepulcros, era un hombre inmoral porque estaba desnudo. ¿Cuánto daño le hubiera ocasionado? Hubiera sido muy sencillo para él irse. Sin embargo, el Señor lo envió primero a esta asignación. Él debía restaurar estas relaciones que tanto daño habían causado toda su vida mientras él estaba en esa condición desastrosa. Esta es la
la situación de todos nosotros. Inmediatamente, cuando verdaderamente has tenido encuentro con el Señor, nosotros quisiéramos olvidarnos de todo, nosotros quisiéramos que esa victoria que nos ha dado el Señor sea algo que podamos disfrutar de manera continua. Y el Señor nos promete eso en su palabra, tener esa comunión con Él y que todas las cosas nos ayuden a bien. Sin embargo, a todos el Señor nos dará una asignación número 1. Esta es la razón por la cual muchas personas en la iglesia no pueden subirse a la barca del Señor, o el Señor no les permite subirse a esa barca de victoria, a esa barca que nunca va a sucumbir frente a las tempestades. ¿Por qué? Porque todavía no han arreglado sus situaciones personales. Todavía no han pedido perdón, no han restituido el daño que hicieron, no han perdonado, no han arreglado sus relaciones interpersonales. Y aquí en este texto vamos a ver 3 cosas que el Señor le dijo que van a ser clave para que todos nosotros podamos cumplir con esta asignación número 1 que el Señor nos encomienda en el mismo momento que le hemos conocido. Dice aquí el texto que lo primero que el Señor le dijo: vete a tu casa y a los tuyos. Así que lo primero que él debía hacer era enfrentar los asuntos que tenía aún sin resolver. Lo que se guarda en el pasado, tarde o temprano, florecerá en el futuro. Recuerdo que a la edad de 18 años mi papá me regaló una guitarra criolla, y yo tenía el anhelo de tocar, pero después, cuando fui a una escuela de música y vi el precio que había que pagar, la verdad es que me eché para atrás y nunca aprendí guitarra. Definitivamente la música no es lo mío, no es aquello para lo cual el Señor me llamó. Y esa guitarra estuvo allí por años. Pasaron los años, me casé, tuve hijos. Mis hijos fueron niños naturalmente, luego crecieron. Y cuando fueron creciendo, el más grande tomó un día esa guitarra. Luego la tomó la otra hija que sigue, y luego la tercera. Tengo 5 hijos y poco a poco todos han ido, ya 4 de esos 5 son músicos. Ahora, no, eso estuvo guardado en el tiempo durante muchos años. No fue lo mío, no fui yo un músico, sin embargo fue el eslabón para que mis hijos un día sí lo fueran. Lo mismo sucede con todas las cosas. Nosotros parece que las guardamos en el tiempo, pero tarde o temprano eso florece en nuestra vida. Recuerdo que cuando era joven, alguien me regaló ese libro de Gedeones, que es el Nuevo Testamento, con salmos, proverbios, con algunos libros del Antiguo Testamento, pero que yo lo comencé a leer cuando recién tenía 25 años aproximadamente. Durante mucho tiempo estuvo allí en un cajón, durante mucho tiempo se llenó de suciedad. Sin embargo, un día me encontré con esa necesidad de conocer a Dios, y eso que estuvo allí, yo le saqué el polvo y comencé a leer la palabra de Dios, y así tuve un encuentro con el Señor. Del mismo modo, las cosas buenas y las cosas malas que guardamos en el pasado, tarde o temprano aflorarán. Y a veces nosotros queremos dejar el pasado atrás y olvidarnos de esas cosas, y si estábamos peleados con alguien, dejarlo atrás y nunca más hablarle, o si hicimos algo mal con una persona, nunca restaurar eso, nunca arreglar esas cosas, y es como meter las cosas debajo de la alfombra. Dejamos todas esas cosas atrás y quisiéramos olvidarnos todos. Sin embargo, hay cosas que, si no las arreglamos a tiempo, tarde o temprano aflorarán y nos causarán verdaderos problemas. Este hombre sin duda tenía una familia, porque el Señor le dijo: vete a los tuyos, a tu casa. Tal vez tenía una esposa, tal vez tenía hijos, tal vez había hecho mucho daño. Él pensaba en irse sin arreglar esas cosas, pero el Señor dijo: no, tu asignación número 1 es ir a arreglar esta situación, es ir a arreglar estos problemas. Ve a tu casa, ve a los tuyos, enfrenta los asuntos que aún no has resuelto. Todo pecado cometido es una ofensa primeramente contra Dios, pero sin duda será una ofensa contra el prójimo. Lo que pasa es que cuando ofendemos a nuestro prójimo, lo estamos haciendo contra Dios, y la ofensa principal es contra Dios, pero también es una ofensa contra nuestro prójimo, por lo cual no basta solo arreglar nuestras cuentas con Dios. Muchas cosas tendremos que arreglarlas con nuestro prójimo. Por supuesto, si eso lo permite, si la persona está viva, si la persona está en un lugar que la podamos ver, que podamos arreglar una situación determinada. Porque quien no enfrenta sus problemas del pasado, tarde o temprano le aflorarán en el futuro. La segunda cosa que vemos aquí que necesitamos para cumplir nuestra asignación número 1 es: muestra que Dios te ha cambiado. El Señor no solo le dijo: ve a tu casa y a los tuyos. No solamente él tenía que enfrentar a esas personas que le había hecho daño, también le dijo: cuéntale cuán grandes cosas
ha hecho el Señor contigo. Muéstrale cuánto Dios te ha cambiado. Sin resultados visibles no hay recompensa en esta vida. Tenemos que evidenciar cambios. Se tienen que ver que nuestros cambios son reales, son tangibles. Hay una fábula que seguramente conoces. Cuenta la historia esta que había muerto un sacerdote y había muerto un taxista el mismo día. Pero además de eso, los dos tenían el mismo nombre. Cuando llegaron al cielo, San Pedro los recibió y los llamó por el nombre y los dos se pusieron de pie. Naturalmente porque se llamaban igual. Pero le dijo, no, primero el taxista, porque aquí vamos a recompensar siempre de acuerdo a los resultados visibles. El sacerdote se asombró de que lo llamara al taxista y le dijo, bueno, pasa, entra, y le dio un lugar de privilegio. Luego lo llamó al sacerdote y el sacerdote al ingresar le dio un lugar allí en el cielo, pero no tenía los mismos privilegios que el taxista. Un poco se enojó el sacerdote y con respeto le habló a San Pedro y le dijo, pero ¿cómo es esto? Toda la vida te he servido y este es el taxista que era un impío, era un pecador y se arrepintió tal vez al último momento, pero ¿cómo es que le das un lugar de privilegio? Y le dijo, bueno, ya te dije, aquí se recompensan por los resultados. Dice, bueno, pero yo tengo resultados en mi vida, tengo fruto, te he servido toda la vida, he predicado tu palabra. Dice, mira, yo te voy a decir una cosa, cuando este taxista que verdaderamente ha sido un desgraciado, que manejaba rapidísimo, que manejaba muy mal, cuando él estaba llevando a la gente a determinado lugar, la gente estaba tan asustada que no paraba de clamar a Dios. En cambio, cuando vos predicabas los domingos, la gente se dormía. Bueno, naturalmente es una fábula, ¿no es cierto? Pero evidentemente nosotros vamos a recibir recompensa por nuestro resultado. Y hay veces que en nuestra vida no evidenciamos cambios, no evidenciamos resultados, no hay resultados visibles. Este hombre no solo debía enfrentar lo suyo, también debía contarle, claro, cuán grandes cosas había hecho el Señor con él, pero estas cosas deberían verse en su vida, porque no basta con tus palabras, la gente oirá tus palabras, pero inmediatamente observará tu conducta. Esta es la razón por la que en Mateo 3:8 el Señor dijo, pórtense de tal manera que se vea claramente que se han visto al Señor, porque tu asignación número 1 solo puede ser recompensada por el Señor si hay resultados visibles que evidencian cuán grandes cosas ha hecho verdaderamente el Señor contigo. La tercera cosa que nos llevará a cumplir la asignación número 1 es mantenernos en humildad. Y el Señor añadió una última frase y le dijo, ¿y cómo ha tenido el Señor misericordia de ti? El diablo no necesita humillar a una persona para hacerlo caer. El diablo tan solo necesita inflar su ego. Fue el ego inflado lo que llevó a Sansón a dormirse en las rodillas de Dalila y pensar que él siempre podría, con su fuerza, derrotar a los filisteos. Ese fue su fin, porque Dalila conquistó su corazón y él tuvo que revelar su secreto y le cortaron el cabello y entonces perdió todas sus fuerzas porque el Señor se había apartado de él. Fue el ego inflado lo que llevó a David a hacer un censo y contar cuán grande era su ejército, confiando en su ejército, confiando en sus fuerzas y habiendo dejado de confiar en el Señor. Esto trajo una gran mortandad al pueblo de Israel. Fue el ego inflado lo que llevó al apóstol Pedro a decir, yo nunca te negaré, yo nunca me escandalizaré, aunque todos estos se escandalicen. Claro, el Señor le había dicho, a ti te daré las llaves del reino. El Señor le había dicho, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre cuando Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él ya se había inflado tanto en su ego que pensaba que todo podría hacerlo sin el Señor y con su fuerza. Sin embargo, esto fue su gran caída, porque tuvo que llorar amargamente. Aquí el Señor, que había sacado a este hombre de una condición deplorable, ahora lo había puesto en una condición de privilegio, porque lo había puesto para predicar la palabra primeramente en su casa. Sin embargo, la batalla para este hombre no había terminado, sino que recién estaba comenzando, porque ahora el diablo cambiaría su estrategia. Ahora el diablo trataría de inflar su ego y decirle qué bien que lo hiciste, qué grande que sos, cuántas cosas maravillosas tenés para dar a tu familia. Y en el mismo momento que este hombre pensara así, en ese momento iba a perder su humildad y su caída iba a ser mucho peor. Por eso el Señor le dijo, cuenta también la misericordia que el Señor ha tenido de ti. Una de las grandes cosas por las cuales el Señor le permite a muchos subirse a su barca de éxito,
a su barca de triunfo en medio de las batallas, es justamente porque se olvidan que el cambio que Dios hizo en su vida no fue resultado de su esfuerzo, fue exclusivamente una obra de Dios. A veces cuando nos ha cambiado nuestra situación deplorable y estamos en una situación de privilegio o una condición de privilegio, nos olvidamos de donde el Señor nos sacó. Deuteronomio capítulo 8, versículo 14, dice: no sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De qué esclavitud te sacó el Señor? Eso debe ser una evidencia. Donde quiera que el Señor te envíe, entonces tu asignación número 1 será cumplida. ¿Por qué? Porque la gente verá que no fuiste vos. Verá que verdaderamente fue Dios el que te cambió. Quiero terminar leyendo el versículo 20. El resultado, después de que este hombre cumplió su asignación número 1, dice: y fue y comenzó a publicar en Decápolis, que Decápolis significa 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ya no solamente fue a su casa, eso fue su asignación número 1. Ahora pasó a su asignación número 2. Aunque él quería subirse a la barca directamente a la número 2, el Señor le dijo: no es eso lo que yo tengo para vos. Tengo 10 ciudades que te voy a entregar. Y allí fue tan grande su testimonio, porque primero había arreglado su situación, sus situaciones interpersonales, aquellos que verdaderamente lo conocían, aquellos a los cuales verdaderamente había hecho daño. Luego estuvo en condiciones de ir a 10 ciudades, donde tal vez ya no lo conocían, donde ya no sabían quién era él. Y entonces todos se maravillaban de la obra que Dios había hecho en su vida. Hay dos cosas que pueden atentar contra tu casa. Estoy hablando del lugar donde vives. Agentes o peligros internos, agentes o peligros externos. Los peligros internos, por ejemplo, puede ser que dejes una llave del gas abierta, porque puede provocar un incendio o tal vez la muerte y la asfixia de toda tu familia. Los externos puede ser que dejes la puerta de tu casa abierta y que alguien se meta, o que no repares las goteras de lluvia y venga un aguacero y produzca un diluvio dentro de tu casa y problemas eléctricos que también puede ocasionar la muerte. De la misma manera puede suceder en tu familia. Tu familia tiene peligros internos, donde debes arreglar tus relaciones interpersonales. El esposo debe arreglar la situación con la esposa luego que ha sido restaurado por el Señor. Lo mismo la esposa con su esposo. La palabra de Dios establece normas para el matrimonio. Lo mismo con los hijos. Hay mucho daño que nos hemos causado los unos a los otros. Hay muchas cosas que debemos perdonar y muchas cosas por las cuales debemos pedir perdón. Pero también las cosas que están fuera de la casa. Porque cuando en un matrimonio se produce un adulterio, hay una situación, una relación interpersonal incorrecta con alguien fuera de la casa. O cuando algo malo estamos haciendo fuera de casa, sea en nuestro trabajo. Hay personas que pierden su trabajo y esto pueden ser excelentes padres, excelentes esposos, o excelentes madres, excelentes esposas, o excelentes hijos, pero fuera de casa hacen lo indebido. Y esto trae consecuencias a toda la familia. Así que de nada servirá todos los éxitos que puedas tener fuera de tu casa si tú pierdes tu casa, si pierdes tu familia. Nada se comparará con los tuyos, nada se comparará con el bien que puedas transmitir a tu casa. Por lo cual, si no quieres que ningún agente externo ni interno ponga en peligro tu asignación número 1, enfrenta tus asuntos sin resolver. Muestra que Dios verdaderamente te ha cambiado, mantente siempre en humildad. Porque luego que cumplas tu asignación número 1, el Señor te tendrá la asignación número 2. Y esta asignación es una asignación de victoria asegurada. De modo dice que todos se maravillaban. Y todo el mundo se maravillará de las cosas que Dios hace en tu vida cuando hayas cumplido esa primera asignación. Porque la segunda depende exclusivamente del Señor. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Sé que al haber expuesto tu palabra de esta manera y en este tema, si hay alguien viendo este video, oyendo este mensaje, es porque seguramente aún tiene cosas sin resolver, asuntos sin resolver, personas a las cuales en algún momento hizo daño y han quedado en el pasado esas cosas guardadas. Señor Dios mío, pero hoy tu palabra nos habla de una asignación. Hoy tu palabra nos muestra cómo un hombre quería subirse a esa barca de victoria, quería subirse a esa barca de prosperidad, quería subirse a esa barca que sin duda llega a destino a todos lados porque tu presencia está allí. Sin embargo, no se lo permitiste, porque aún habían cosas que él tenía que resolver. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros no podemos subirnos a esa barca? ¿Cuántas veces no nos permites llegar a esa barca de victoria, a esa barca indestructible, Señor, esa barca que ninguna tempestad la lleva a hundirse?
por la sencilla razón de que todavía no hemos arreglado nuestras cosas, nuestros asuntos, nuestros matrimonios, nuestros hijos, gente a la que nos hizo daño, nos hicimos daño y gente a la que tal vez nos hizo daño y no hemos perdonado. Hoy, Señor, tu palabra nos enfrenta frente a estas cosas, nos pone frente a estas cosas y nos invita a cumplir esta asignación. Sin duda, Señor, dependerá de nosotros, pero nos espera algo mucho más glorioso cuando verdaderamente nos conceda subirnos a esa barca de victoria y llegar a cumplir con nuestra misión como este hombre lo hizo. Muchas gracias te doy, Señor. Obra en aquellos que reciben esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue bendición para tu vida, te invito a que la compartas. No solo bendecir a tu vida, sino la vida de aquellos que se han alcanzado por ella. Que el Señor te bendiga.